La adopción de las criptomonedas está aumentando y se puede decir con seguridad que a los bancos centrales no les gusta. Recientemente, el llamado Banco de los Bancos Centrales publicó un informe en el que afirmaba que esta adopción provoca inestabilidad financiera en los países en desarrollo, donde, por supuesto, este fenómeno es más significativo. El informe incluía aportaciones de los bancos centrales de los Estados Unidos, México, Brasil y otros importantes países latinoamericanos. Sus preocupaciones sobre la adopción de las criptomonedas pintan un panorama sorprendentemente alcista. Por eso, hoy vamos a resumir este informe, explicar la importancia de lo que se dice en él y contarte lo que podría significar para el mercado de las criptomonedas. No te lo pierdas. El informe se titula, citamos, Riesgos para la estabilidad financiera de los criptoactivos en las economías de mercado emergentes. Fue publicado por el Banco de Pagos Internacionales, o BPI, a finales del mes pasado. Ten en cuenta que, como hemos mencionado hace un momento, el BPI tiene el apodo de Banco de los Bancos Centrales. El informe comienza con un prólogo que básicamente enumera todo lo que hemos dicho en la introducción. Analiza la adopción de las criptomonedas en los países en desarrollo, incluye recomendaciones sobre cómo mantenerlas bajo control y fue redactado por los bancos centrales antes mencionados, Estados Unidos, México, Brasil y otros. Lo único que nos llamó la atención fue que parecía afirmar que la adopción de las criptomonedas en los países en vías de desarrollo es alta porque estos países suelen tener una baja cultura financiera. Esto contrasta fuertemente con un estudio reciente de una universidad de los Estados Unidos que concluyó que la adopción de las criptomonedas en realidad aumenta la cultura financiera. Esto tiene sentido teniendo en cuenta que, en cierto modo, debes entender qué son las criptomonedas antes de adoptarlas de verdad. La primera sección del informe ofrece un breve resumen de las principales conclusiones. Aquí nos llamaron la atención los siguientes puntos. Para empezar, los autores parecen hipercentrados en el auge y la caída del mercado de las criptomonedas. No parece importarles por qué la gente las adopta, pero al mismo tiempo reconocen las causas. Por ejemplo, citamos, los defensores de los criptoactivos afirman que ofrecen costes de transacción más bajos, pagos más rápidos, ausencia de intermediación, anonimato y una rentabilidad potencialmente alta. Otra cuestión es si cumplen estas afirmaciones. Esta segunda parte es sorprendente. Se niegan a rebatirla. Además, citamos, para algunos usuarios, los criptoactivos proporcionan una alternativa a los limitados instrumentos de inversión y ahorro, mientras que para otros ofrecen un refugio aparentemente seguro frente a las volátiles monedas nacionales. Esto entra en conflicto con lo que los autores dieron a entender en el prólogo. Saben que quienes adoptan las criptomonedas están informados. En otras palabras, saben exactamente por qué la gente de los países en desarrollo están adoptando las criptomonedas, porque sus monedas fiat apestan. En lugar de abordar estas deficiencias, concluyen en esencia que hay que hacer algo para mantener a las criptomonedas bajo control debido a los supuestos riesgos para la estabilidad financiera. Los autores destacan varios riesgos en particular: el riesgo de mercado debido a la volatilidad, el riesgo de liquidez debido a la falta de transparencia, el riesgo de crédito debido a la falta de gobernanza o control, el riesgo operativo debido a los ciberataques, el riesgo de sustitución de divisas y el riesgo de flujo de capitales debido al uso de criptomonedas en los pagos transfronterizos. La ironía es que muchos activos son más volátiles que las criptomonedas. El sistema financiero actual es incluso menos transparente que la industria de las criptomonedas. La TradFi tiene exponencialmente más riesgo de crédito que la DeFi y las criptomonedas son más resistentes a los ciberataques porque están más expuestas. Literalmente son puestas a prueba todos los días. Esto no hace sino subrayar el hecho de que el único riesgo que preocupa realmente a los autores son los flujos de capital de sustitución de divisas. Para hacer frente a estos riesgos, citamos, las autoridades pueden considerar prohibiciones selectivas, contención y regulaciones. Un punto de partida clásico de estos informes del BPI. Ten en cuenta que puedes encontrar nuestro resumen de otro disparatado informe del BPI utilizando el enlace de la descripción. El propio informe comienza con una introducción en la que los autores explican qué son las criptomonedas y cómo funcionan. A continuación, dividen a las criptomonedas en dos categorías a efectos de su análisis: monedas estables y criptoactivos sin respaldo, es decir, todo lo demás,
Bitcoin, Ethereum, etc. Para contextualizar, los bancos centrales odian a las monedas estables, probablemente porque son competidoras directas de las monedas digitales de Banco Central o CBDCs. Lo interesante es que a los gobiernos parecen gustarles las monedas estables porque están respaldadas por deuda pública. Esto significa que pueden utilizarlas para subvencionar sus gastos. En cualquier caso, los autores explican que este informe se basa en el trabajo reciente del Consejo de Estabilidad Financiera o FSB, una especie de filial del BPI. Si has visto alguno de nuestros vídeos sobre el FSB, sabrás que sus recomendaciones sobre criptomonedas se convierten en regulaciones en sus países miembros, concretamente en el G20. El trabajo en el que se basa el BPI es un marco para las criptomonedas elaborado por el FSB que puede verse en esta imagen. Esta imagen es irónica porque señala que los riesgos para la estabilidad solo fluyen de las criptomonedas a la TradFi. Como hemos visto con la crisis bancaria, los riesgos para la estabilidad parecen proceder de la TradFi, no de las criptomonedas. Antes de analizar los riesgos que supuestamente plantean las criptomonedas a la TradFi, los autores hacen otra afirmación reveladora. Citamos: el universo de las criptomonedas se construyó sobre la promesa de un sistema monetario eficiente, descentralizado, de bajo coste, inclusivo, seguro y abierto. Pero las vulnerabilidades estructurales del diseño y funcionamiento de los mercados de los criptoactivos los hacen inadecuados como base de un sistema monetario. La palabra clave aquí es monetario. Los bancos centrales supervisan el aspecto monetario del sistema financiero. En términos prácticos, esto significa subir o bajar los tipos de interés mediante diversos mecanismos para alterar la cantidad de moneda en circulación. Está claro que no quieren perder el control de esta capacidad. Recordarás que el primer riesgo de las criptomonedas es el riesgo de mercado. Aquí hay que señalar algunos aspectos. En primer lugar, parecen insinuar que las empresas de criptomonedas que cotizan en bolsa tienen riesgo intrínseco. También cuestionan el hecho de que algunas criptomonedas estén en manos de un puñado de monederos. Proporcionan algunas estadísticas fascinantes para respaldar sus afirmaciones. Citamos: en 2020 se calcula que 10.000 personas poseían alrededor de una cuarta parte de todos los Bitcoin en circulación. Satoshi Nakamoto, el creador anónimo de Bitcoin, es el mayor titular, con más de 1 millón almacenados en diferentes monederos, alrededor del 5% del total. Otros tokens muestran una concentración similar. Por ejemplo, menos de 100 participantes controlan más del 51% del valor de Dogecoin, Zcash y Ethereum Classic. A primera vista, estas estadísticas son preocupantes, pero es fácil olvidar que existe una concentración de riqueza aún más extrema en otras clases de activos. Por ejemplo, el 1% más rico ha ganado más que el resto del mundo en su conjunto durante los últimos 2 años. ¿Por qué el BPI no plantea esta cuestión? Ahora bien, lo segundo que merece la pena señalar es que la mayoría de las preocupaciones de los autores sobre la estabilidad del mercado parecen dirigirse a las monedas estables, lo que no debería sorprendernos si tenemos en cuenta lo que hemos mencionado antes sobre que son competidoras de las CBDCs. Lo sorprendente es que también apuntan a los ETFs de Bitcoin al contado. Citamos: los ETFs de Bitcoin podrían suponer un riesgo de mercado en las economías emergentes al reducir las barreras de entrada para los inversores menos sofisticados y aumentar la exposición directa e indirecta de los inversores a los criptoactivos. Curiosamente, los autores se muestran preocupados por la concentración de riqueza que podrían causar los ETFs de Bitcoin. He aquí algunas estadísticas más. Citamos: a finales de marzo de 2023, los ETFs poseían un total de 819.125 BTCs, el 3.9% del total de Bitcoins que se emitirán, 21 millones. El mayor ETF de Bitcoin es el Grayscale Bitcoin Trust o GBTC, que posee 643.572 BTCs, casi el 3% del suministro total. En total, ETFs, gobiernos y empresas públicas y privadas poseen más de 1.6 millones de BTC, aproximadamente el 7.8% del suministro total. Si te interesa este tema, deberías ver nuestro reciente vídeo sobre la venta por parte del gobierno de los Estados Unidos de sus tenencias de BTC. Estará abajo en la descripción. El segundo riesgo de las criptomonedas es el riesgo de liquidez. Los autores empiezan señalando que la mayor parte del volumen de negociación tiene lugar en exchanges offshore como Binance.
Lo que resulta extraño es que incluyan a Huobi como uno de los principales exchanges y como posible punto de preocupación cuando ya no es tan grande. Curiosidades aparte, también apuntan a Tether y alegan que su moneda estable USDT sigue sin estar suficientemente respaldada. Parece que no se han enterado de que USDT está respaldada casi totalmente por deuda del gobierno de los Estados Unidos, como todas las demás monedas estables importantes. Parece que el BPI argumenta con datos obsoletos. En cualquier caso, hay otro aspecto que los autores señalan que es realmente importante, y es que los fondos del mercado monetario fueron una fuente importante de inestabilidad del mercado en 2008 y en 2020. Para quienes no estén familiarizados, los fondos del mercado monetario son algo así como las monedas estables de la TradFi, con la diferencia de que obtienes un rendimiento por ellos. Naturalmente, señalan que las monedas estables son similares y que si experimentaran un pánico, esto podría crear problemas para los activos que respaldan estas monedas estables, es decir, la deuda pública. La cuestión es que la mayoría de los fondos del mercado monetario son bastante más grandes que la mayoría de las monedas estables y por tanto suponen más riesgo. El tercer riesgo de las criptomonedas es el riesgo de crédito. Los autores lo definen en el contexto de las criptomonedas como, citamos, la posibilidad de que una contraparte en los mercados de las criptomonedas o directamente expuesta a las criptomonedas incumpla sus obligaciones de acuerdo con las condiciones acordadas. Entre los motivos de preocupación se encuentran la interconectividad entre las empresas de criptomonedas, citando a FTX y Alameda, la falta de gobernanza y de información, citando a las DAOs, el apalancamiento, citando a la DeFi, e incluso el acceso de las criptomonedas a las cuentas bancarias, citando a las autoridades chilenas que obligaron a los bancos a bancarizar los exchanges de criptomonedas. Hablando del tema, las empresas y proyectos de criptomonedas en jurisdicciones pro criptomonedas siguen teniendo dificultades para abrir cuentas bancarias a pesar de las regulaciones pro criptomonedas. Es probable que esto se deba al Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI, pero parece que esta presión podría venir, al menos en parte, de los bancos centrales. El cuarto riesgo de las criptomonedas es el riesgo operacional. Los autores cuestionan el hecho de que las criptomonedas utilicen cadenas de bloques porque, citamos, una de las características clave de la tecnología de cadena de bloques es su irreversibilidad. Una vez que una transacción se registra en la cadena de bloques, no puede deshacerse. Esta característica puede ser problemática en situaciones en las que sea necesario anular una transacción, como en caso de hackeo o fraude. Noticia de última hora. Si las transacciones con criptomonedas pudieran revertirse, entonces no tendría sentido tener criptomonedas porque podrían ser manipuladas por los gobiernos, los bancos centrales y Wall Street, igual que hacen con el dinero y otros activos. Por si no había quedado suficientemente claro, también quieren poder hacer esto con las criptomonedas. El quinto riesgo de las criptomonedas es el riesgo de desintermediación bancaria. Esto incluye tanto la sustitución de divisas como la sustitución de divisas de reserva, que recordarás que preocupan mucho a los bancos centrales. He aquí que los autores admiten que las criptomonedas podrían, citamos, reducir el control de la autoridad monetaria sobre la liquidez en la economía, debilitando así la eficacia de la política monetaria. Reiteran las razones por las que la gente optaría por sustituir sus monedas fiat por criptomonedas. Recordarás que estas razones incluyen no confiar en el dinero fiat, que las criptomonedas son más eficientes que el dinero fiat y que son más privadas que el dinero fiat, lo que en realidad no es exacto, al menos en el caso del dinero en efectivo. La sección sobre la sustitución de la moneda de reserva es donde las cosas se ponen seriamente alcistas para las criptomonedas. Escucha esto, citamos. Si los criptoactivos se generalizan, también podrían sustituir a la moneda de reserva mundial como depósito de valor percibido como seguro. El informe denomina a este proceso de sustitución criptonización 2.0. En pocas palabras, los autores especulan sobre la posibilidad de que las criptomonedas compitan con las monedas de reserva como el dólar si su adopción es suficiente. La salvedad es que lo dicen en el contexto de los países en desarrollo, donde creen que las criptomonedas se utilizarán para eludir los controles de capital. Aún así, esto tiene que ver con algo sobre lo que especulamos en nuestro reciente vídeo sobre los BRICS, y es que estos países podrían adoptar una criptomoneda como moneda común. El hecho de que los miembros actuales y futuros de los BRICS se ajusten al perfil de los países descritos en este informe del BPI subraya esta posibilidad.
El último riesgo de las criptomonedas es el riesgo de flujo de capital, que recordarás que es otra gran preocupación para los bancos centrales. Esto se debe a que las criptomonedas hacen posible que la gente mueva su dinero sin pedir permiso al gran hermano. Esto no está permitido en el sistema financiero moderno. Los autores se sienten frustrados por el hecho de que, citamos, los criptoactivos se pueden negociar y almacenar en una red mundial de ordenadores, a menudo en servidores y monederos digitales offshore, lo que les permite operar más allá de la jurisdicción de cualquier país. También les molesta que, citamos, una persona pueda crear un monedero digital en un ordenador o dispositivo móvil y almacenar criptoactivos en él sin tener que pasar por ningún proceso formal de registro o verificación de identidad. Ten en cuenta que con el tiempo quieren conectar todos los monederos de criptomonedas a las identidades digitales. Para reforzar la idea de que los flujos de criptomonedas son un riesgo, aportan otra estadística. Citamos: uno de los mayores exchanges de criptomonedas mexicanos afirmó que en el primer semestre de 2022 procesó remesas por valor de $1.000 millones en criptoactivos, aproximadamente el 3.6% del flujo total en ese periodo. Se trata de una estadística muy alcista. Todo esto plantea la cuestión de cómo estos riesgos de las criptomonedas podrían extenderse al sistema financiero tradicional. La tercera parte del informe tiene todas las respuestas desde la perspectiva del BPI. Estas se resumen en esencia en una sola infografía que muestra las conexiones entre las criptomonedas y la TradFi. No tenemos tiempo para repasar todas estas conexiones, aunque es probable que ya conozcas la mayoría de ellas. Las pasarelas de criptomonedas a fiat, las monedas estables respaldadas por deuda pública, etc. Lo increíble es que sugieren que aunque los riesgos de las criptomonedas no salpiquen directamente a la TradFi, podrían hacerlo indirectamente. Citamos: las perturbaciones en el mercado de los criptoactivos pueden extenderse potencialmente a otros mercados financieros a través de los efectos sobre la confianza. Por ejemplo, una caída brusca del valor de los criptoactivos podría erosionar el apetito de riesgo de los inversores. Esto podría provocar salidas del sistema financiero tradicional y endurecer las condiciones financieras. Dicho de otro modo, si los mercados de las criptomonedas se hunden, esto podría asustar a los inversores de la TradFi, y eso causaría problemas, por lo que las criptomonedas deben ser reguladas, contenidas, prohibidas, etc. Una locura. Tampoco tiene sentido porque ocurre lo contrario. Las acciones influyen en el comportamiento del precio de las criptomonedas y no al revés. Todas estas afirmaciones sobre los riesgos de las criptomonedas probablemente pretendían preparar al lector para la cuarta sección, que trata de la adopción de las criptomonedas en los países en desarrollo. Al fin y al cabo, si son tan peligrosas y perjudiciales, entonces tenemos que asegurarnos de que los desafortunados del sur global estén más protegidos. Hablando en serio, los autores detallan 4 de los llamados catalizadores de riesgo para los países en desarrollo en el ámbito de las criptomonedas. El primero es la adopción de las criptomonedas, el segundo, la inflación y la falta de credibilidad de los bancos centrales, el tercero, la falta de infraestructuras de pago y de conocimientos financieros, lo cual no es cierto, y por último, la falta de regulaciones sobre criptomonedas, o mejor dicho, la falta de las regulaciones anticriptomonedas que los bancos centrales quieren ver. Tras una larga visión general de todas las regulaciones sobre criptomonedas en determinados países de América del Norte y del Sur, los autores ofrecen recomendaciones sobre cómo controlar las criptomonedas en la quinta parte del informe. Empiezan diciendo que hay 3 enfoques para hacerlo: prohibiciones, contención y regulaciones. Dicen que muchas autoridades han argumentado que las criptomonedas no deberían regularse porque las regulaciones darían a la industria una legitimidad que podría conducir a una mayor adopción. Esto es más exacto de lo que crees. Las regulaciones implican instituciones e instituciones implican presionar para conseguir mejores regulaciones. Lo creas o no, los autores no están a favor de prohibir las criptomonedas. Esto se debe a que significaría la ausencia total de supervisión de las mismas. Tampoco están a favor de la contención, es decir, de mantener a las criptomonedas separadas del sistema financiero. El motivo es que saben que inevitablemente se formarían conexiones secretas. Esto deja una única opción: regular las criptomonedas, concretamente con el principio de mismo riesgo, misma regulación. Si has visto alguno de nuestros recientes vídeos sobre la regulación de las criptomonedas, sabrás que este principio podría convertirlas en otro brazo del sistema financiero actual, lo que iría en contra de su propósito. Una de las entidades que más ha impulsado este principio ha sido el Foro Económico Mundial o FEM, que los autores citan muchas veces en esta sección.
A los países en desarrollo en concreto, les recomiendan que pongan en orden sus asuntos monetarios para que no haya incentivos para la adopción de las criptomonedas. De hecho, si los bancos centrales y los gobiernos gestionaran sus monedas adecuadamente, probablemente las criptomonedas no existirían porque no habría necesidad de que existieran. Al fin y al cabo, solo pueden culparse a sí mismos. Con un poco de suerte, las criptomonedas les obligarán a ser un poco más responsables en el futuro. Pero, ¿qué significa todo esto para el mercado de las criptomonedas? En pocas palabras, es muy alcista. Los bancos centrales parecen ser conscientes de que su adopción está creciendo rápidamente y que en última instancia se debe a deficiencias del sistema financiero actual que saben que probablemente no pueden solucionar. Estas deficiencias son especialmente graves en los países en desarrollo y por una buena razón. El dólar es la moneda de reserva mundial y se utiliza hasta en el 96% del comercio internacional en algunas regiones. A menos que un país tenga muchos recursos, lo más probable es que le cueste hacerse con dólares. Para estos países, la única forma de conseguir dólares es pedir un préstamo al FMI o al Banco Mundial. Si has visto alguno de nuestros vídeos sobre estas entidades, sabrás que estos préstamos vienen con un montón de condiciones que suelen favorecer a los Estados Unidos y a las empresas con sede en este país. La consecuencia de esto es que estos países en desarrollo endeudados simplemente no pueden salir adelante. Como ha señalado el analista macro Lynn Alden, solo un puñado de países en desarrollo han conseguido desarrollarse en los últimos 50 años. Los que lo consiguieron fue gracias a sus recursos naturales, especialmente el petróleo. Las únicas excepciones son Corea del Sur y Taiwán, que han recibido un importante apoyo de los Estados Unidos durante décadas, probablemente con fines geopolíticos. El resto del mundo en desarrollo ha estado estancado en el mismo lugar, a veces peor, y están empezando a entender por qué. Ten en cuenta que incluso el BPI mencionó en su predicción de la criptonización 2.0 a, citamos, la moneda de reserva mundial. La palabra clave es la, en singular. Es muy posible que se refiera al dólar. Suponiendo que lo sea, y probablemente lo sea, entonces la cita de la criptonización del BPI en realidad dice lo siguiente. Si las criptomonedas se generalizan, podrían sustituir al dólar como moneda de reserva mundial. Ahora considera que esto es algo que a muchos bancos centrales no les importaría ver. Recuerda que los BRICS cada vez tienen más peso. Esto explicaría la conclusión un tanto paradójica del informe del BPI, que es regular las criptomonedas, aun sabiendo que inevitablemente dará lugar a una mayor adopción de las mismas. Cuando combinas esta conclusión con el hecho de que el BPI permitirá a los bancos centrales mantener hasta el 2% de sus balances en criptomonedas a partir de 2025, empiezas a darte cuenta de que algunos bancos centrales podrían estar rompiendo filas. De hecho, es posible que todos estén rompiendo filas, excepto la Reserva Federal. Esto sería realmente extraordinario, ¿verdad? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has aprendido algo nuevo, háznoslo saber pulsando el botón de me gusta. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal, dale a la campanita de notificación y consulta los vídeos recomendados en la descripción. No dudes en compartir este conocimiento con tus amigos. Si quieres acumular criptomonedas sin que te machaquen a comisiones ni perder tus claves privadas, consulta la página de ofertas de Coinburo. Tiene hasta $40,000 en airdrops y bonificaciones en los mejores exchanges y los mejores descuentos en monederos hardware. El enlace estará en la descripción. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en un par de días. Hasta entonces, mantened la calma, no os metáis en líos y seguid siendo fieles a las criptomonedas. Chao, chao.